A mí me correspondió hace 2 años hacer un trabajo de investigación que derivó en la publicación de este libro que circuló en su momento a través del diario El Mercurio y que usted puede fácilmente bajar de modo gratuito de internet, porque yo renuncié a los derechos de autor precisamente porque la idea era que se extendiera, que toma el texto de la Constitución vigente y procura identificar de dónde viene cada palabra de la Constitución. ¿Ya? Porque se ha repetido con bastante frecuencia de que la Constitución que nos rige es la Constitución de 1980, que es la Constitución de Pinochet. ¿Ya? Y la verdad es que eso es en parte verdad y en una gran parte no verdad. ¿Por qué? Porque cuando uno se da cuenta, y yo he procurado hacer un trabajo académico y científico con notas al pie, de dónde viene cada palabra de la Constitución, uno se da cuenta que por lo menos el 40 o 50% de los incisos de la Constitución actual vienen de comienzos del siglo XIX, con esa redacción. De los 26 derechos fundamentales que reconoce la actual Constitución, por lo menos 19 vienen redactados de la misma forma desde comienzos del siglo XIX. Toda la regulación del Poder Judicial viene de 1833, la del Gobierno también, la de la potestad reglamentaria también, la existencia del Senado y la Cámara de Diputados también. Y luego hay un porcentaje importante de normas, cerca de un 40%, que entraron a la Constitución después de 1990. Entonces, yo diría que hoy en día cerca de un 20% de las normas de la Constitución vigente provienen del periodo entre 1973 y 1990. O sea, hay un 80% de normas que están de esta Constitución, que es la que nos rige, que corresponden en gran medida a todo el siglo XIX y gran parte del XX y al siglo XXI. ¿Y eso qué es lo que me permite concluir? Que nuestra Constitución en gran medida es una Constitución bicentenaria. Es parte de la tradición histórica de Chile. Algunas normas efectivamente están introducidas, a lo mejor no con la validación democrática que uno esperaría, y perfectamente pueden modificarse, pero lo que me parece que académicamente no se puede sostener es que este texto comenzó en 1980. Porque lo que se hizo en 1980 fue introducir algunas normas, pero respetando, yo diría, en un gran porcentaje la historia constitucional chilena, incluso con la misma redacción. No estoy diciendo simplemente que viene la misma idea, la misma redacción. Entonces, a mayor ahondamiento, cuando lo puedan ver, he ido marcando con distintos colores de dónde viene cada frase de la Constitución. Y uno se da cuenta que hay muchas que vienen tal cual, incluso redactadas de modo extenso. Voy a poner un ejemplo. Artículo 58 de la Constitución actual. Los cargos de diputados y senadores son incompatibles entre sí y con todo empleo o comisión retribuidos con fondos del fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado, o en las que el fisco tenga intervención por aportes de capital y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Vamos a la nota 521. ¿De dónde viene esa frase? Palabra por palabra. Esa frase aparece por primera vez en el artículo 21 de la Constitución de 1833. En la modificación que introduce la ley de julio de 1892. Pasa con la misma redacción al artículo 29 de la Constitución de 1925 y termina finalmente en el artículo 55 de la Constitución de 1980. Entonces es una de las normas que yo califico de venerable porque lleva 200 años rigiendo en Chile. Es parte de una norma, esa norma tal cual como está redactada, que ha regido a 15 generaciones de chilenos. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque en el fondo yo entiendo que puede ser parte de la propaganda de enfrentar la propuesta constitucional con la actual Constitución como si se tratara de una Constitución que comenzó y estuvo regulada íntegramente en 1980, y eso no es así. No es así. Pero el mejor modo de decirlo, simplemente como proclamarlo, es atenerse a eso. Ahora, avanzando un poco en el texto.
Yo creo que una de las gracias de la Constitución vigente, que perfectamente se puede dictar una nueva Constitución, yo no me siento principalmente afecto a una Constitución en particular, sino que a las ideas constitucionales. Uno puede decir que Occidente debe al cristianismo, y esto lo digo como profesor de Derecho Constitucional, la configuración de un orden constitucional basado en una idea fundamental, que es la idea de la dignidad de la persona y el sentido vicarial del poder, o sea, de que el poder, incluso del Estado, está al servicio de las personas, ¿no? Que uno podría sacar esa frase del Evangelio que hace poco vimos en una de las lecturas, no sé si esta semana o de la semana pasada, ustedes habrán visto a propósito del episodio de la madre del Cebedeo. ¿Y qué significa esa dignidad? Dignidad es merecer, y merecer es todo aquello que uno tiene derecho en razón de lo que es, ¿no? Una persona tiene derecho a nacer, a ser educada por sus padres, a contribuir al bien común con su talento y su creatividad, a cumplir con su naturaleza y su vocación. Un poco el concepto cristiano de participación no se reduce simplemente a participar en decisiones estatales. Está también a participar y contribuir al bien común con su propia vocación y su propio talento. El derecho a asociación, la libertad para enseñar, la igualdad, la propiedad, la honra, la objeción de conciencia, la gratuidad de su fe y el respeto de los derechos sociales como bienes básicos que aseguran la dignidad del hombre. Bueno, y lo interesante también es que la Iglesia ha dicho y se ha pronunciado sobre cuál, naturalmente en modo abstracto, pero cuál sería el mejor modo cristiano de una organización política. Es interesante pensar de que la Iglesia, si uno fuese sacando o extrayendo enseñanzas del compendio de la doctrina social de la Iglesia, uno puede decir existe un ideario constitucional de la Iglesia. La Iglesia tiene su ideario constitucional. Y en materia de régimen de gobierno dice que es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y por otras esferas de competencia que lo mantengan en su justo límite. Este es el principio del Estado de Derecho, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. El punto 1904 del Catecismo de la Iglesia. Bien, aquí voy a avanzar un poco rápido porque me imagino que son cosas que también están contenidas en la Declaración de los Obispos, pero en el fondo uno se da cuenta que cada uno de los atributos del ideario constitucional de la Iglesia se ven resentidos de algún modo o afectados en aspectos relevantes de la propuesta constitucional que se plebiscita. Primero, porque el derecho a nacer se transforma en el derecho de aborto libre. Algunos dicen, no, pero es que va a ser regulado por el legislador. No descarto esa posibilidad, pero ahí yo te quisiera decir dos cosas. Primero, que regular no es necesariamente limitar. Regular también puede ser establecer el modo de hacer algo, no necesariamente limitarlo. Lo segundo que quería decir es que esa ambigüedad que tiene el verbo regular trató de ser evitada durante la tramitación del proyecto de convención y se presentó una norma mucho más concreta que no decía regular, sino que decía limitar. Y esa propuesta fue rechazada. Entonces, el verbo regular como sinónimo de limitar corre con desventaja a la hora de interpretar si eso realmente es así. El derecho de la persona de ser educada por sus padres no está reconocido, solo se le reconoce a los pueblos indígenas este derecho. Que no esté reconocido no significa que esté prohibido, simplemente digo que no esté reconocido. El derecho a contribuir al bien común con su talento y creatividad, la respuesta que da esta Constitución es una respuesta que dice que el Estado va a ser el principal prestador, entonces por lo tanto hay muchos elementos de financiamiento que hoy día sirven como subsidio a la iniciativa privada que yo creo que se van a ver fuertemente afectadas porque al menos, por ejemplo, en materia de educación, la Constitución dice por lo menos 3 veces que el financiamiento tiene que ir únicamente a las instituciones del Estado. Y pensemos que eso podría resentir seriamente a las escuelas subvencionadas que ocupan hoy en día el 54% de la matrícula escolar en Chile. O sea, el 54% de los alumnos de colegios son de colegios subvencionados, que bajo este criterio dejarían de recibir subvención o se le vería bastante afectada. Bueno, el derecho a asociarse eficazmente para contribuir al bien y naturaleza y vocación grupal, eso sigue existiendo, pero en materia de salud, por ejemplo, se ve fuertemente afectado porque se estatiza la salud y los particulares podrán participar en salud si es que la ley así lo autoriza. Hoy en día pueden hacerlo sin necesidad de que la ley lo autorice porque es un derecho constitucional hacerlo, y siempre y cuando sean concesionarios del Estado, ¿ya? Y finalmente, bueno, la libertad para enseñar, que está reconocida, queda reconocida, pero también sujeta a criterios rectores como el enfoque de género y la educación no sexista, que
que comprometen seriamente, por ejemplo, a un colegio que, por ejemplo, puede tener un ideario católico o cristiano, porque en el fondo estos principios rectores ahora son aplicables a cualquier institución educativa. Y por lo tanto usted tiene que condicionar su enseñanza a estos principios. Es interesante también lo de no sexista, porque al menos existe un cierto consenso de que no sexista significa que no se pueden separar hombres y mujeres del aula. Por lo tanto, bajo el concepto de no sexista, a mí me parece que una de las interpretaciones más posibles es que ya dejen de existir los colegios que separan a niños y a niñas del aula, los colegios solo para hombres o solo para mujeres. Alguien me decía, no, pero es que no sexista significa que la enseñanza no tiene que ser machista. Pero la verdad es que esa respuesta me parece que no es correcta, porque eso corresponde al enfoque de género, que también está. Por lo tanto, hay que darle un contenido a la educación no sexista distinto del enfoque de género. Y no sexista implica, naturalmente, mixtura, por así decirlo. Bien, la igualdad ante la ley, que viene desde 1818 en el Chile republicano a propósito de un entendimiento de la nación como un Chile mestizo, también desaparece porque la Constitución establece al menos 17, 18 derechos colectivos a los pueblos indígenas que admiten una cierta categoría de privilegio porque son derechos que el resto del Chile mestizo no tiene, sin perjuicio que es financiado por el Chile mestizo. La propiedad se reconoce, pero se precariza en cierto modo porque hoy en día cuando hay expropiación se compensa por el daño patrimonial efectivamente causado, en cambio ahora pasa a ser justo precio, que admite más interpretaciones que el daño patrimonial efectivamente causado. El derecho a la honra, tan importante como atributo de la persona, deja de estar reconocido, lo que no significa que no vaya a estar protegido a lo mejor a través de las leyes o de instrumentos de protección extracontractual, pero es un derecho que venía desde el día 1 en la Constitución. La objeción de conciencia en materia de aborto libre también queda prohibida, porque en el fondo el ejercicio del derecho al aborto, supongo que eso está dicho también, no admite interferencias ni institucionales ni personales, y eso hace que el médico católico, por ejemplo, o la clínica católica que no quiera practicar aborto, no va a poder hacerlo. Eso puede suponer, por ejemplo, que a lo mejor desaparezcan los servicios de obstetricia o haya menos obstetras, y es que en el fondo cualquier persona que quiera abortar libremente tiene el derecho de exigirlo. Y desaparece también la exención tributaria a los templos, ¿no?, que venía de la Constitución de 1925 a propósito de la separación de Iglesia y Estado, pero que beneficia a todos los credos. Hoy en día los templos están exentos de contribuciones porque también la ley lo dice. Pero en parte la ley lo dice porque la Constitución lo dice. Si la Constitución deja de decirlo, la ley podría seguir tal cual o podría cambiarse, pero ya no es una garantía constitucional que la gente pueda rezar gratuitamente en los templos. En el fondo hay un cierto pagar para rezar en el templo, ¿no?, pago de contribuciones. Y luego, entrando ya más en materia, a propósito de lo que decía don Juan Ignacio, en materia de régimen de gobierno hay temas más opinables, naturalmente, pero yo diría que hay una mayor concentración del poder en un Congreso asimétrico. El gobierno va a tener mayores posibilidades, el gobierno que sea, de gobernar por decreto, porque ya hay ciertos temas que hoy en día están entregados al legislador que pueden ser regulados a través de actos administrativos. A mi juicio, la reelección presidencial, que es un tema absolutamente opinable, en una idiosincrasia política como la nuestra, la chilena, puede producir un riesgo de populismo importante. Cuando alguien me decía, deme un ejemplo de que eso puede ser así. No hubo ningún parlamentario que iba a la reelección que haya votado en contra, sabiendo que a lo mejor podría haber sido una mala política, de los retiros de la AFP. ¿Por qué ningún parlamentario que iba a la reelección votó en contra? Porque lo importante es reelegirse para el parlamentario. Ortega y Gasset decía que los parlamentarios son expertos en el arte de hacerse elegir. Y por lo tanto, cuando hay una reelección en juego, es mucho más difícil resistir las tentaciones populistas o demagógicas. Y me parece que en el caso del presidente de la República ese riesgo es mucho mayor porque es el principal responsable de la billetera fiscal. Bueno, la iniciativa legal parlamentaria en materia de gasto público. Durante todo el siglo XIX y el XX, los presidentes de la República de todos los colores lucharon porque el Parlamento no tenga iniciativa exclusiva en materia de gasto por el riesgo de populismo que ello significa. Piensen ustedes que el presidente Manuel Montt en el siglo XIX renunció al cargo cuando siquiera se planteó la posibilidad de que los parlamentarios pudiesen tener iniciativa legal en materia de gasto. Al final retiró la renuncia. Pero el presidente Frei Montalva, el presidente Jorge Alessandri dijeron, para evitar la demagogia en Chile, los parlamentarios no tendrían que tener iniciativas de ley en materia de gasto.
Y así y esa restricción se introdujo a partir de 1980 y ahora desaparece. Yo creo que eso también va a ser muy peligroso porque en el fondo también un parlamentario en reelección va a poder presentar proyectos de ley que impliquen gasto público o mayor tributación. Y si además el presidente está en reelección, va a ser muy difícil ceder a esa tentación, o sea, resistir esa tentación de políticas cortoplacistas. Y después lo otro que a mí me preocupa mucho y bastante es que se aumenta el control político de los jueces, político partidista. ¿Por qué? Porque hoy en día el nombramiento de los jueces está a cargo principalmente del Poder Judicial e intervienen 200 personas en la decisión de nombramiento de los jueces. Bajo la nueva propuesta, el nombramiento de los jueces va a depender apenas de 17 personas a través de un Consejo de la Justicia que concentra mucho poder y que Consejo de la Justicia que ha existido en otras latitudes y se ha prestado precisamente para malas experiencias por control político de los jueces, que son la base del Estado de Derecho. Por ejemplo, en Argentina y en España. Uno pregunta, ¿cuál ha sido su experiencia en materia de Consejo para la Magistratura? Y la respuesta es nefasta porque los políticos se hacen del Poder Judicial. ¿Cómo evitar que eso ocurra? La Comisión de Venecia, que es la que asesora a los países de Europa en materia de organización del Estado, dice, si usted quiere tener un Consejo de Justicia, la clave para que no se politice es que la mitad más uno de los integrantes de ese consejo tienen que ser jueces de carrera. Y así se ha hecho en Europa. Bueno, en Chile no. En Chile no es la mitad más uno. Es menos de la mitad el componente de jueces de carrera que tiene este consejo y el resto son más bien sujetos nombrados por los poderes políticos, más escaños reservados y por lo tanto, a mi juicio, el riesgo de politización es mayor a la vista de lo que ha ocurrido en Argentina y España. Un poco de plurinacionalidad. Acá es interesante, esta cita me la facilitó el profesor Romero aquí a mi lado. También la Iglesia ha dicho cosas interesantes sobre la nacionalidad y en particular la necesidad de que pueda reconocerse en los pueblos indígenas, pero de un modo que no resulte dialéctico con respecto a la comunidad a la que pertenecen. Está esta cita de la encíclica Pacem in Terris del Papa Juan XXIII, diciendo que hay que advertir, sin embargo, que estas minorías étnicas, bien por la situación que tienen que soportar a disgusto o bien por la presión de los recuerdos históricos, propenden muchas veces a exaltar más de lo debido sus características raciales propias, hasta el punto de anteponerlas a los valores comunes propios de todos los hombres, como si el bien de la entera familia humana hubiese de subordinarse al bien de una estirpe. Lo razonable, en cambio, es que tales grupos étnicos reconozcan también las ventajas que su actual situación les ofrece, ya que contribuye no poco a su perfeccionamiento humano el contacto diario con los ciudadanos de una cultura distinta, cuyos valores propios puedan ir así poco a poco asimilando. Esta asimilación solo podrá lograrse cuando las minorías se decidan a participar amistosamente en los usos y tradiciones de los pueblos que las circundan, pero no podrá alcanzarse si las minorías fomentan los mutuos roces que acarrean daños innumerables y retrasan el progreso civil de las naciones. ¿Por qué me parece interesante esta frase? Porque no hay que confundir plurinacionalidad con reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas e incluso reconocimiento constitucional de su autonomía. Porque la diferencia entre plurinacionalidad y reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas es que la palabra plurinacionalidad, tal como ha sido propuesta y creada por sus ideólogos, por ejemplo el filósofo Raúl Prada, que es el principal promotor de la plurinacionalidad, cuando la explica él dice plurinacionalidad vuelve a las raíces de la idea de Estado-nación. Hace 200 años se une la palabra Estado con nación. Nación igual a pueblo con características comunes más poder. Por lo tanto, nación-Estado. Entonces, la idea de plurinacionalidad supone necesariamente fragmentar la soberanía del Estado y entregarle soberanía dentro de un mismo Estado a distintos grupos. En nuestro caso sería soberanía para los pueblos indígenas y para los chilenos mestizos. Por lo demás, los convencionales así lo han pretendido. O sea, si uno le pregunta a ellos efectivamente lo que quieren es soberanía. Y por eso que la mayoría de los países que tienen asentamientos indígenas los reconocen constitucionalmente, pero con mucho cuidado de no incluir la palabra plurinacionalidad, porque eso supone también fragmentar la soberanía del Estado. Y la mejor demostración que tengo de esto no es de alguien que esté a contrario a la soberanía, sino que de los mismos ideólogos de la plurinacionalidad, porque los únicos países que introdujeron la plurinacionalidad en su orden constitucional como palabra han sido Bolivia y Ecuador. Y Bolivia y Ecuador han sido objeto de críticas por los ideólogos de la nacionalidad, de la plurinacionalidad, advirtiéndole a los convencionales chilenos, ojalá que no cometan el error de Ecuador y Bolivia de reconocer la plurinacionalidad
sin fragmentar la unidad soberana del Estado, porque ahí sería una plurinacionalidad a medias tintas, por así decirlo. Entonces, me parece que es posible un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, incluso de su autonomía jurídica en algunos aspectos, como lo hacen Nueva Zelanda, Australia, Canadá, pero si se quiere introducir la idea de plurinacionalidad, es otro lenguaje, es otra nomenclatura más similar a la de la fragmentación del Estado. Y por último, yo diría que hay que tener cuidado porque esta Constitución, junto con proteger o reconocer derechos sociales, que es algo que a mí me parece muy bueno y necesario, el problema que tiene es que hace que el modo de proveer esos derechos sociales sea únicamente el Estado. O sea, el Estado no solamente debe decir, vamos a garantizar derechos sociales. Ojalá dijera solo eso, sino que dice, no solo eso, la voy a garantizar y el que los va a prestar soy yo. De alguna manera, sacando a los particulares de ese juego. ¿Y eso qué significa? Que junto con los derechos sociales se crean cientos y miles de cargos públicos. Cientos, yo diría que miles de cargos públicos, con el costo que eso significa para el erario fiscal, sobre todo en un país que no somos tan ricos y por lo tanto yo diría que hay que tener mucho cuidado de invertir tanto en burocracia, porque cada peso que va destinado a la burocracia es un peso menos que uno podría decir que va destinado a educación, salud, vivienda, hacia los más desposeídos. Y en esto también quisiera valerme, para ir finalizando, de un par de citas del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia a propósito del peligro que entraña una idea de Estado social burocrático, que es ajena a la subsidiariedad, porque la subsidiariedad dice, tienen que haber derechos sociales, el Estado tiene que financiarlo, pero sin dejar a los particulares fuera para no invertir tanto en burocracia. Entonces dice, en el ámbito de la participación, una ulterior fuente de preocupación proviene de aquellos países donde el crecimiento exagerado del aparato burocrático niega de hecho al ciudadano la posibilidad de proponerse como un verdadero actor de la vida social y política. En cualquier caso, la intervención pública deberá atenerse a criterios de equidad, racionalidad y eficiencia, sin sustituir la acción de los particulares, contrariando su derecho a la libertad de iniciativa económica. El Estado en este caso resulta nocivo para la sociedad. Una intervención directa demasiado amplia termina por anular la responsabilidad de los ciudadanos y produce un aumento excesivo de los aparatos públicos, guiados más por lógicas burocráticas que por el objetivo de satisfacer las necesidades de las personas. Y esta es la última cita. Con el principio de subsidiariedad contrastan las formas de centralización, de asistencialismo, de presencia injustificada y excesiva del Estado y del aparato público. Al intervenir directamente y quitar la responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos. Bien, esto es importante porque a mí me parece que la diferencia de esta Constitución histórica, tradición constitucional chilena, para no hablar de la Constitución del 80, es que siempre los derechos sociales han sido satisfechos de modo mixto. Siempre ha sido una asociación pública-privada. La Iglesia en eso ha tenido un rol histórico, en educación, en salud, en vivienda. Y la respuesta que da el orden constitucional chileno histórico a la pregunta de quién es el principal responsable del bien común, se identifica un poco con la idea de la Iglesia, que los principales responsables del bien común es la sociedad civil, subsidiada, apoyada, regulada, sancionada y fiscalizada por el Estado. El Estado colabora a que la contribución de la sociedad civil al bien común sea justa, evitando abusos y al mismo tiempo apoyando o fomentando lo que sea necesario. La nueva propuesta cambia el paradigma, porque en el fondo a la pregunta de quién es el principal responsable del bien común, la nueva propuesta, a mi juicio, responde es el Estado, con la colaboración de los particulares, no los particulares con la colaboración del Estado. Y eso trasunta, a mi juicio, un estatismo exacerbado, burocrático, que al final puede significar también una afectación del crecimiento económico que es el necesario para que haya más tributación y que con esos impuestos se puedan financiar debidamente los derechos sociales. Naturalmente, algunas de las cosas que he dicho pueden ser opinables o sujetas a interpretación, pero me parece que ese es el modo de entender algunos de los elementos que están en juego y pensar que, a mi juicio, la nueva propuesta se aleja más que la actual, a mi juicio, del ideario constitucional del magisterio.